infinitas bendiciones y por todo lo que Dios ha hecho. Bienvenido, mis hermanos, Espíritu Santo de Dios, bienvenido. Él está allá en medio de nosotros y cuando Él está, algo bueno puede pasar. ¿Cuántos creen que algo bueno puede pasar? Amén. 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 ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy es un día especial. Dile que está a tu lado. Hoy es un día especial. Porque es el día que ha hecho el Señor. Lo dice el Salmo 108. Y ese día que ha hecho el Señor, como dice, me gozaré y me alegraré en Él. Ahora, ¿cómo es el día que ha hecho el Señor? El día que ha hecho el Señor son días buenos y días no tan buenos. Pero es el día que ha hecho el Señor. Amén. El día que ha hecho el Señor, todos son buenos, aunque para usted no sean buenos, son buenos. Amén. ¿Por qué? Porque la realidad es que los días que ha hecho el Señor para los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces todos los días son buenos, aunque a veces no creamos. La felicidad no es, o la felicidad siempre depende de algo. Si tengo algo, estoy feliz. Pero el gozo viene de Dios. El gozo viene del Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Por lo cual usted debe gozarse aún en los momentos difíciles. Porque viene del Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan del milagro del agua en vino? La Biblia de Dios dice que el vino es una tipología en Proverbio, que es una tipología de gozo, el vino. ¿Y qué se había acabado en la fiesta? El vino. Significa que se había acabado el gozo. Entonces ese milagro lo que quiere decir que lo único que no se te puede acabar a ti es el gozo. Se puede acabar la fiesta, se puede acabar el dinero, se puede acabar el trabajo, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que nunca se te acabe el gozo, iglesia. Que nunca se te acabe la sonrisa y que nada te quite el gozo del Señor. Amén. Esta palabra no tenía ni nombre. ¿Cuál le pongo, Señor? Bueno, vamos a ver cómo le ponemos. Yo le puse yo, mi casa y Dios. Diga conmigo, mi casa va a ser casa de bendición. Mi familia va a ser casa de bendición. Y yo marcaré la diferencia. Amén. Usted va a marcar la diferencia en su casa. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está marcando la diferencia en ti. Amén. Ahí donde están, quiero que cerremos los ojos y oremos para poner la palabra en el nombre de Dios. Padre de la gloria y Dios Todopoderoso, Señor, gracias por esta mañana. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que hables a nuestro corazón, Señor. Gracias porque hoy vamos a recibir maná del cielo, Padre. A ti te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los pequeñitos pueden ir a su espacio. O te abres o te abres. Mientras los niños, los adultos, quiero invitarlos a ponerse de pie y me acompañen en el libro de Josué, capítulo 24, versículos 15 al 18. Ya los pequeñitos entran. El libro de Josué, capítulo 24, versículo 15 al 18.
Todos los creen pueden decir amén. 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 Y esta es palabra de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso fue una declaración que hizo Josué. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y os ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Ahora diga conmigo: voy a servir a Dios, porque Él es mi Dios. Quiero invitarte a sentarte. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. En este pequeño contexto, había un pueblo que había visto la mano de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en su vida? Amén. Amén. Este pueblo había visto la mano de Dios, había visto las bendiciones de Dios. Un pueblo que anduvo 40 años en un desierto, comieron maná del cielo, los guardaba de día de sombra, en la noche la columna de fuego para el calor, sus calzados no se desgastaron, tuvieron sed, agua de la roca. A pesar de que había en el desierto, ellos estaban viendo la mano de Dios, habían visto las bendiciones de Dios, pero llegó un momento que el pueblo empezó a dudar. ¿Cuántas veces hemos empezado nosotros? Y vemos que Dios hace un milagro y volvemos a dudar. Así estaba este pueblo. Pero ellos no solo dudaron, sino se fueron tras otros dioses. Y entonces allí es donde se levanta Josué y dice: escojan ustedes, pues entonces, ¿a quién seguir? Si al Dios verdadero, a ese que lo liberó de Egipto, o al Dios de los amorreos, ustedes escojan. Pero de algo yo estoy seguro: mi casa y yo serviremos a Jehová. Le dice Josué. Ahora diga conmigo: no solo yo serviré a Jehová, sino también yo en mi casa serviremos a Jehová. Diga otra vez: yo en mi casa serviremos a Jehová. Pastor, pero es que yo vengo solo, yo vengo sola a la iglesia. Es que mi hijo, es que mi esposo, es que mi esposa, es que no me acompaña. No importa. Vuelvo a declararlo y declárelo otra vez: yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Usted va a marcar la diferencia. Solamente mantente firme como se tuvo firme Josué, y tú verás que mañana ellos también llegarán. Acuérdate que tú tienes una promesa de Dios que dice que cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Tú tienes que mantenerte firme. Y ayer vimos una demostración real de lo que es eso. Una joven que llegó a esta iglesia solita. Pero el día de ayer llegó su mamá en los caminos de Dios. Porque ella está marcando la diferencia. Ella está marcando la diferencia. Y mire qué cochino es el diablo. Hoy me escribió a las 5 de la mañana: pastor, no puedo ir porque amanecí con el estómago, que no puedo. Y yo dije: qué cochino es el diablo. Porque la mamá venía hoy. Pero aunque el diablo se
no solo ya llegó la mamá, sino llegará su hermana, llegará su papá y llegarán muchos con esa jovencita en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios es más grande. Ya llegó su mamá en el nombre de Jesús. Ella marcando diferencia. Hermano, marque la diferencia usted. Y sus hijos van a llegar. No te preocupes cómo van a llegar. Ese es un tema de Dios. Ocúpate tú de ser fiel a Dios. Y te aseguro que ellos llegarán, porque así lo dice Dios. Yo volví después de 20 años en el mundo. Y yo volví por esa promesa que había sobre mi casa y mis abuelos, de esa promesa, y yo llegué después de 20 años. Pero ahora yo puedo decir, en tiempo presente, mi casa y yo le servimos al Señor. Amén. Las promesas de Dios se van a cumplir. Solo mantente firme porque ellos van a llegar. Y cuando tú decides seguir a Dios, cuando tú decides servir a Dios, entonces Él va a quitar los enemigos de ti y de tu casa. Amén. Hay un plan de Dios para contigo y con tu familia. Y cada vez que Dios escoge a alguien, es para bendecirle y para que le sirva a Dios. Eso quiere decir que Dios te escogió a ti para bendecirte y para que tú le sirvas a Dios. Tú fuiste escogido para eso. Ahora, usted se preguntará, ¿quién hago yo si le sirvo a Dios? Usted, cuando le sirve a Dios, primero tiene que entender que usted es un candidato para ser bendecido. Y no solo para ser bendecido tú, sino ser bendecido tu casa, tu familia y tu entorno, en el nombre de Jesús. Y verás también cómo la palabra de Dios y promesas se van a cumplir en ti y en tu familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y quiero irnos dos historias de dos personas que le servían a Dios y cómo eso marcó diferencia. La primera historia la vemos en el libro de Mateo 8:14. Mateo capítulo 8, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: vino Jesús a casa de ¿quién? Un servidor de él. Y vio que la suegra de éste estaba postrada en cama con fiebre. Tú tienes que entender que cuando Jesús se involucra, algo siempre va a ocurrir para mí. Aunque los días parecieran no tan buenos, cuando Jesús se involucra, siempre va a obrar para mí. Cuando Jesús se involucra, algo va a suceder. Jesús simplemente va a una casa y hay una mujer que está enferma. Y dice el versículo 15: y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. A causa de Pedro, Jesús llega a casa y sana a su suegra. Yo no sé si por esto fue que Pedro después lo negó 3 veces, ¿verdad? Pero qué tremendo que por causa de Pedro, Jesús va a la casa y hay una mujer enferma. Y no solamente esta mujer es sanada, sino esta mujer es convertida a Cristo porque empieza a servirle. No solo se convirtió, sino también, no solo se sanó, sino también se convirtió a Cristo. Ahora, ¿por qué pasó esto? Para que se cumpla la promesa de Dios. Para que se cumpla la promesa de Dios. Dice el versículo 17: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias. Hay cosas y hay complicaciones que vienen a tu vida, pero no es para destruirte, sino para que tú veas la palabra de Dios cumplirse. Y hoy quiero decirle a alguien: tienes que prepararte, porque cargas
fue una promesa que aún no has visto cumplida. Pero Dios es fiel para cumplir su promesa. Y aunque hoy tú estés aquí y no hayas visto esa bendición, prepárate, porque estamos en tiempo de aceleramiento, estamos en tiempo de la gracia y el favor de Dios. Y esto es importante que tú lo creas, porque alguien en esta temporada va a mirar cómo Jesús llega a su casa y va a traerle solución. Y el que estaba enfermo en su casa va a ser sanado. Y si en la casa había escasez, va a haber provisión. Y si en la casa había alguien que no era salvo, va a haber salvación. Y aún los que estaban muertos van a recobrar vida a causa de que Jesús va a llegar a tu casa. En el nombre de Jesús. Y los que estaban muertos era el matrimonio, era la finanza, también era un proyecto, pero va a agarrar vida en el nombre de Jesús, porque este es un tiempo de gracia para que Dios muestre su poder y gloria. Solo tienes que creer la palabra de Dios. Estamos en tiempo de milagro, tiempo de gracia. Aún si algo se ha muerto, va a recobrar vida en el nombre de Jesús. Y dice que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y le servía. Y luego dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos enfermos, endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice que cuando llegó la noche, le trajeron los enfermos y los endemoniados. ¿Por qué no lo trajeron de día? Yo me preguntaba. Hubiese sido más fácil. Lo que pasa es que a veces esperamos a última hora, donde ya no hay más recursos, para ir a Dios, y entonces de una manera desesperada vamos a Dios, y ahí sí creemos que Dios puede hacer cuando hemos agotado todas las demás alternativas y esperamos la noche. Y yo creo que aquí más de uno ha visto la noche. ¿Cuántos han visto la noche? Pero hoy también te digo que el día está a punto de salir. El sol está a punto de brillar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu finanza. El sol también va a salir en el nombre de Jesús. Porque Dios dice que cambiará nuestra tristeza en baile. Aún hay noche, pero también hay un sol por salir, y esa es la esperanza que tenemos, iglesia. Cuando llegó la noche, habían endemoniados, habían enfermos, pero estaba Jesús. Él estaba Jesús. Diga conmigo, estaba Jesús. Y cuando Jesús está, va a haber cambio. Cuando Jesús está, iglesia, va a haber solución. Cuando Jesús está, va a haber sanidad, va a haber liberación, va a haber restauración, porque Jesús marca la diferencia. Aunque esté la noche, no importa. Ocúpate que esté Jesús. Ocúpate que esté Jesús. Y yo no sé si Jesús es el rey de tu vida, pero si es así, prepárate para ver la mano de Dios extendida sobre ti y tu casa. Porque estamos en tiempo de aceleramiento, estamos en tiempo de milagro, donde la mano de Dios se va a meter su misericordia para atrapar a tus hijos. A alguien en tu casa, el brazo de Dios lo va a alcanzar en el nombre de Jesús. Tiempo de gracia. A mí me alcanzó desde de allá lejos, 20 años, el brazo se extendió 20 años. Allá, en la licorería, en los bares, hasta allá llegó el brazo de Dios y me alcanzó. A tu hijo también lo va a alcanzar. A ese familiar también lo va a alcanzar en el nombre de Jesús. Mantente fiel y cree en el Señor. Si Jesús está en tu vida, tú vas a ver cómo tu economía va a ser transformada. Si Jesús está en tu vida, tú vas a ver cómo las
enfermedades van a desaparecer. Vas a ver hijos convertidos, vas a ver hijos transformados, vas a ver matrimonios restaurados. Alguien que lo crea que diga amén. 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 Cuando Jesús está marca la diferencia. Entonces aquí vemos el cumplimiento de la palabra. Por traer a Jesús a casa, o Pedro cargar también la presencia de Dios como la cargas tú y la cargo yo. Aquí vemos cumplida la promesa. Jesús entra a casa de Pedro y comienza a ver señales para que la palabra de Dios se cumpliera, y la Biblia dice que las señales seguirán a los que creen. Entonces, si yo voy a mi casa y nadie es convertido, las señales de Dios vendrán a mi casa a transformar mi casa en el nombre de Jesús. Amén. Si yo empiezo a creer. Porque las señales, ¿cuáles señales? Los milagros, el poder de Dios seguirán a los que creen. Tengo problemas en mi trabajo, voy a ir a mi trabajo y la situación va a cambiar. Mi negocio, voy a ir a mi negocio y la situación va a cambiar. Porque traigo una señal, yo traigo una promesa que dice: tranquilo, tu casa va a ser salva, tu casa va a ser salva, en el nombre de Jesús. Vemos que no solamente sanó a la suegra y liberó al endemoniado, sino también hubo sanación de familia, porque dice después en Lucas, creo que lo dice, que muchos empezaron a seguir a Jesús después de eso. O sea, ese acontecimiento también trajo un avivamiento, trajo una revolución en la zona donde vivía Pedro, y muchos de los que estaban ahí, que tal vez no tenían interés en Jesús, ni de seguirle, ni de servirle, comenzaron a hacerlo como la misma suegra de Pedro. Amén. A lo mejor, suegra, vamos a la iglesia. No, ¿qué iglesia voy a ir yo? Pero Pedro trajo a Jesús y su suegra fue transformada. Entonces había gente allí que cambió su vida, como la suegra de Pedro. Había otros que estaban en problemas, como esos endemoniados. ¿Y qué vieron? Vieron restauración y vieron bendición de parte de Dios. Y tal vez otros no tenían problemas. Y qué precioso y maravilloso cuando no tenemos muchos problemas. Pero que también ves cumplida la promesa de Dios cuando dice: no te faltará pan, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces no tengo problema, porque yo estoy viendo cumplida la promesa de Dios en mi vida. Amén. Qué bueno y maravilloso. Qué bueno es cuando tú llegas a casa y no tienes muchos problemas, pero tú ves que tu Dios es real. Tú ves que tu Dios es real. Tú ves que Él está marcando la diferencia en tu vida. Tú ves que la diferencia en tu casa la está marcando Dios. Tú ves que la finanza la está marcando Dios. Tú ves que todo está cambiando porque Dios está marcando la diferencia en tu vida, en tu casa y en tu entorno, en tu salud, en tu economía, en todo lo que haces. Tú ves que estás prosperando porque Dios está marcando la diferencia en ti. Alguien me decía: pastor, qué increíble cómo ha cambiado mi vida en 2 meses. Claro, Jesús está marcando la diferencia en tu vida, porque Jesús marca la diferencia. Entonces todo comenzó a moverse cuando Dios llegó a esa casa, a ese entorno. Comenzó a mover su mano en aquella casa y hubo sanidad, hubo liberación, hubo un mover de Dios. Jesús marcó la diferencia en casa de Pedro, y yo creo que hoy Dios con esta palabra va a empezar a marcar la diferencia en los corazones de los que hoy están. Y si tu alma hoy empieza a ser prosperado, tú vas a tener salud y vas a ser empezado a prosperar en todas las cosas. Si la palabra de Dios empieza a marcar en ti la diferencia hoy. Porque si está marcando la diferencia, yo no creo que es así, porque en palabra de Dios tu alma está siendo prosperada, tu alma está avanzando. Él hizo todo. Tu alma está siendo avanzada. ¿Tienes salud?
y serás prosperado en todas las cosas. En el nombre de Jesús. También seguro que hubo gente cercana de la casa de Pedro que solo salieron a ver. Y solo por ver, sus vidas volvieron a Jesús. En estos tiempos, muchos van a ver lo que Dios está haciendo contigo. En estos tiempos, muchos van a ver lo que Dios está haciendo en tu casa y van a decir, yo tengo que buscar a ese Dios. Y alguien va a empezar a entender, el Dios de este hombre, el Dios de esta mujer, es el Dios verdadero. Amén. Yo necesito de ese Dios. Alguien a causa de ti va a ver lo que Dios está haciendo en tu casa, en tu vida, y van a decir, yo necesito a ese Dios. Amén. Yo necesito a ese Dios verdadero. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen? En el nombre de Jesús. Luego hay otra historia. En Marcos capítulo 5, 38. Marcos 5:38 dice: y vino a casa del principal de la sinagoga, un servidor de Dios, principal de la sinagoga, y vio, ¿quién vino? Jesús. Y vio Jesús el alboroto y lo que lloraban y lamentaban mucho. Y aquí es tremendo porque también comienza diciendo, y vino a casa. Y vino Jesús a casa. Igual que la casa de Pedro. Y vio Jesús que había un alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y dice el versículo 39, y entrando, les dijo Jesús, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hizo la gente? Y se burlaban de Jesús. Y se burlaban de Jesús. Este está loco. ¿Cómo va a decir que la niña no duerme si ya no tiene respirar? Mas él, Jesús, los echó fuera a todos y solamente tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Vemos que Jesús está llegando a una casa donde hay un caos, hay un alboroto. En casa de Pedro, ¿qué había? Una enfermedad. Pero ahora llega a casa donde hay una muerta. Allá había esperanza. Aquí parece que no hay esperanza porque la gente está llorando y está en caos. ¿Y está difícil la situación? Claro que está difícil. Hay una muerta. Es una realidad que la niña está muerta. Si donde la casa de Pedro era complicada, en la casa de Jairo era peor la situación. Es decir, el problema era más grave. Jesús llega y la hija de Jairo está muerta. No había solución. De ahí iba al cementerio. Aquí no tengo remedio. Me imagino a los familiares. Aquí no hay solución. ¿Cuántas veces tú te has dicho así? No hay nada que hacer. No veo solución. Es más, estoy rodeado de gente que está llorando. Estoy rodeado de gente que no tiene esperanza. No hay nadie que me anime. No, están llorando porque ya no hay nada que hacer. Se murieron las esperanzas. La gente estaba rodeada de eso. Pero también llegó Jesús. Vuelve a decir conmigo, llegó Jesús. Pero también llegó Jesús. ¿Lo puedes repetir?
que cuando llega Jesús hay esperanza. Cuando llega Jesús algo puede pasar. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Jesús. Cuando llega Jesús hay solución. Pero me llama la atención que Jesús llega y hace un movimiento rápidamente. ¿Cuál es el movimiento que hace? Primero saca a los que no creían. Los saca a los que no creían. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible ver milagros. Porque sin fe es imposible ver la gloria de Dios. Cuando Lázaro estaba muerto 4 días y de día, Jesús le dijo: para que quieres creer ver la gloria de Dios, cree si quieres ver la gloria de Dios. Pero es imposible si no creemos ver esas cosas. Esas señales, esos prodigios, es imposible verlos si no creemos. Y por eso Jesús llega a la casa y aparta a esos incrédulos. Dile que está a tu lado: hay que creer para ver lo que Dios va a hacer. Tienes que creer para ver lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a hacer en tu casa, lo que Dios va a hacer en esa situación. Pero debes creer. Porque para el que cree todo le es posible. No te he dicho que si quieres ver la gloria de Dios, cree, tan solo cree. Es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces Jesús sacó a los que no creían. Y hay gente que no está viendo milagros. Hay gente que se está perdiendo oportunidades porque no cree en lo que Dios puede hacer. Pastor, es que usted no sabe el problema tan grande que tengo. En esta casa era peor. Pastor, pero es que ese diagnóstico está grave. En esta casa era peor. Pastor, pero es que estoy viendo a mi hijo en el mundo. A mi esposo lo veo cada vez más apático. A mi esposa la veo indiferente. En esta casa la cosa estaba peor. Y hoy vengo a decirte: quien levantó la hija de Jairo también te puede levantar a ti en el nombre de Jesús. Y puede levantar tu casa, puede levantar tu matrimonio, puede levantar tu finanza. Él va a levantar a tus hijos, Él va a levantar tu negocio, Él va a levantar aquello que hoy no puede levantarse. Y yo desde ya, yo doy gloria y honra a Dios, porque mi Señor lo va a hacer en el nombre de Jesús. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él lo va a levantar. Las cosas, ¿por qué se complican las cosas, mi hermano? Señor, ¿por qué permite que las cosas se compliquen? Para que Dios sea glorificado. Y hoy te voy a decir: Dios te va a levantar esa situación en el nombre de Jesús. Aparentemente no había solución en casa de Jairo. Aparentemente no había nada que hacer, la niña está muerta. Pero entró Jesús. Y donde entra Jesús las cosas cambian. Pastor, ¿cuándo va a pasar esto? Esto parece imposible, pastor. Aquí yo sé que hay gente que está pasando por situaciones graves. Pero hoy quiero decirte: en esta casa era peor. Pero pastor, llevo tiempo. ¿Cuándo va a pasar? Hoy quiero decirte: yo no sé cuándo va a pasar, pero sí te puedo decir que va a pasar en el nombre de Jesús. Va a pasar, tu situación va a cambiar, todo va a cambiar porque está Jesús. Aunque hoy veas que cada noche Jesús llegó y va a cambiarlo. Yo no sé cuándo, pero sí lo va a hacer. Yo lo creo que lo va a hacer. Sí lo va a hacer en el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer. Porque donde hay un lugar, y ahí tiene que estar la responsabilidad nuestra, donde hay un lugar donde Dios se entrone, donde hay un lugar donde Dios se le adore, donde hay un corazón que le crea a Dios, donde hay un lugar que Dios sea el primer lugar de su vida, ahí va Dios y va
situación. Donde hay un lugar que entrene a Dios va a haber solución, va a haber cambio, aunque la cosa esté peor como en esta casa. Pero la responsabilidad está en nosotros. Que Dios se entrone en mi corazón, que se entrone en mi vida. Yo no sé cómo todavía la gente le cuesta creer a Dios o creerle a Dios, porque saben que Dios existe, pero les cuesta creerle que Él puede hacer. Hasta no confiamos en los planes de Dios. Pero Dios marca la diferencia, iglesia. Dios marca la diferencia. A veces no entendemos lo que Dios va a hacer, y eso nos lleva al desespero, y eso nos lleva a dudar, y eso muchas veces nos desanima, y ese desánimo entonces nos va enfriando, y poco a poco lo estamos apartando, y ya no oro como oraba antes, y ya empiezo a faltar a la iglesia, y ya empiezo a no leer la Biblia, y si no leo la Biblia no me estoy llenando de fe sino de duda cada día. Pero por eso hoy quiero decirte, empieza a creer, porque Dios puede marcar la diferencia. Vuelve a encender esa llama en ti, porque eres tú que vas a marcar la diferencia con tu firmeza. Empieza a creer que es posible, iglesia. Y la única manera que tú empieces a creer que es posible es la manera como estamos actuando. No es decir yo creo, es que a pesar que mi situación está difícil, yo todavía sigo adorando a Dios, yo todavía sigo orando a Dios, yo todavía sigo congregándome a Dios. Yo no tengo dinero, pero yo voy a pie a mi iglesia, yo sigo allí, y ese seguir allí le estoy diciendo a Dios, yo estoy creyendo en ti, Dios. Tienes que creer que Dios lo puede hacer. Iglesia, si no abrazas a Dios, si no tienes fe, el diablo va terminando destruyendo tu vida. ¿Qué hay que hacer para ver milagros? Jesús sacó a los que no creían. Eso es lo primero que hay que hacer para ver milagros. ¿Quién te está rodeando? ¿Te está dando una palabra o te está alimentando el que no se puede? Lo primero que hizo Jesús es sacar a los que no creen. Pero lo bueno es que Jesús en su misericordia no lo sacó de la casa. Dios lo mandó a un lado aparte, porque en un momento también va a tratar con él, y eso es misericordia de Dios. Porque Dios pudo sacarlo de mi casa y chao. No, salte un momentico, después trato contigo. Si tu familiar no cree, tranquilo, mantente tú y Dios va a tratar con ellos, porque tu fe, tu permanencia hará que ellos también lleguen a creer. La suegra de Pedro no creía y terminó sana y creyendo y sirviendo a Dios. Lo bueno es que Jesús no va a sacar de la casa, la mandó a otro lugar, porque hay cosas que Dios quiere hacer solo contigo y solamente con un grupo pequeño para manifestar su poder. Y dice la palabra que los que estaban llorando, cuando Jesús dice la niña no está muerta sino duerme, dicen que empezaron a burlarse de Jesús. Dicen que empezaron a reírse. Cuando Jesús dijo la niña, ahora, ¿estaba muerta la niña? ¿Estaba muerta la niña? La niña estaba muerta. Pero Dios estaba llamando las cosas como son, que no la estaba viendo. Y tú tienes que empezar a llamar las cosas que son como si no fuesen. Y eso es fe, porque la fe no es por vista. La niña estaba muerta, pero Jesús hace una declaración: la niña solo duerme. Y esta gente empezó a burlarse, esta gente empezó a reírse de Jesús. Y hay gente que te va a acompañar en tu dolor, pero no en tu victoria, porque no quieren que tú avances.
Hay gente que cuando te ve triste está contigo en tu tristeza, pero cuando tú avanzas ellos todavía permanecen tristes. Mientras estabas en el mundo haciendo lo incorrecto, todos estaban contigo. Pero ahora que vas a la iglesia, ahora te lo estás echando de enemigo. Ahora se ríen de ti, ahora se burlan de ti, ahora hay que yendo a la iglesia. Cuando estabas en el mundo que te gastabas tu dinero en licor, cigarrillos y vicios, nadie decía nada, era partícipe contigo. Pero ahora que vienes y le ofrendes a Dios, se burlan de ti y dicen te están robando. Te critican. Ahora te dicen religioso, ahora te dicen ciego, ahora te dicen loco. Pero hoy quiero decirte, tú enfócate en Jesús. Y esto, tal vez tengas amistad que tengas que apartar de tu lado, que están impidiendo de que tú veas tu milagro. Jesús sacó a los que no creen. Saca de tu entorno a los que no creen. Ahora los que estaban llorando se rieron, se burlaban. Ahora que la niña va a resucitar. Y el mundo dirá, este es el que va a cambiar porque está yendo a la iglesia. Este está loco. Pero después que Jesús sacó al incrédulo, algo pasó. Y dice la Biblia que apenas sacó a los incrédulos, le habló la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. A los que no creen, hoy no lo vamos a sacar de la iglesia. Se pueden quedar sentados. Pero a los que creen, yo quiero invitarlos a ponerse de pies. Solo a los que creen. Y quiero decirte, tú que has creído, ya eso se está comenzando a levantar en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Algo empezó a levantarse cuando tú te levantaste porque empezaste a creer. Algo se está levantando en tu casa ahora mismo en el nombre de Jesús. Algo empieza a levantarse en tu familia en el nombre de Jesús. Empieza a agarrar vida en el nombre de Jesús ahora. Empieza a llamar las cosas que no son como si fueran. No las llames como lo ven, llámalo como Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y empieza a mirar tu milagro ahora mismo. Ya alguien empieza a verlo en lo espiritual. Yo empiezo a verlo en lo espiritual en el nombre de Jesús. Aquello que estaba muerto, hoy empieza a agarrar vida. Alguien que está creyendo que empieza a prepararse porque lo que estaba muerto va a comenzar a agarrar vida. ¿Y cómo va a pasar? Porque Jesús ha llegado aquí. Porque Jesús llegó y cambia las circunstancias. Y Dios te va a sorprender. Solamente mete a Jesús. Afírmate en Jesús. Consolídate en Jesús. Consolídate a tal punto que tú puedas decir, yo no vuelvo atrás, sino que yo y mi casa serviremos a Jehová. Vengo a decirte y decláralo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Venga lo que venga, venga abundancia, venga escasez, yo y mi casa serviremos a Jehová. Venga la enfermedad, venga la salud, yo y mi casa serviremos a Jehová. Venga la alegría, venga la tristeza, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenga empleo o no tenga empleo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree esta palabra.
casa de Saqueo y las cosas cambiaron. Y dice la palabra en Lucas 19:9 que cuando Jesús llegó a esa casa, las cosas cambiaron. Y a causa tuya también va a cambiar tu casa. Y dice que hoy es tiempo presente. Ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto Él también es hijo de Abraham. Tú eres descendencia de la bendición de Abraham también. Y así mismo pasará contigo. Mantente firme y llegará la salvación a tu casa. Lo que Dios ha hecho en tu vida, lo hará también con tus hijos. Lo hará también con tu esposo, lo hará también con tu esposa, y tú verás a tus hijos sirviéndole a Dios. Tú verás a tu familia sirviéndole a Dios. Hoy puede estar aparentemente perdido, hoy puede verse muerto como estaba en la casa de Jairo, pero tú y tu casa no fueron hechos para perderse. Tú y tu casa fueron hechos para servirle al Rey de Reyes y Señor de señores. Eso quiere decir que tu casa será casa de asombro, que tu casa será casa de avivamiento. En tu casa verás cómo se cumplen las promesas de Dios. En tu casa será casa de oración al Rey de Reyes y Señor de señores. Saqueo era impío y llegó solo, pero su casa fue convertida. Tú estás solo y tu casa también será convertida en el nombre de Jesús. La gloria sea para Dios. Y ellos verán como tu casa se convirtió tal vez en llanto, en lloro, en casa de avivamiento, en casa de servidores, en una casa de oración, en una casa que abre las puertas para predicar el evangelio, en una casa que sea casa para impactar la vecindad y los vecinos. Solamente mantente firme y dile: Jesús, quiero que vengas a mi casa. En el nombre de Jesús. Haz un milagro, Señor. Dios es el dador de milagros. Dile esa situación: haz un milagro, Señor, en esto, en mi casa. Aleluya, Dios. Créalo, iglesia. Que yo pueda solo para verte. Y vas a ver milagros. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Gloria a Dios. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Tengo todo por seguirte a ti. Sigue a Jesús, sigue a Jesús. Vamos, iglesia, dígaselo. Entraré en mi casa. Entraré en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. Te encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Señor, haz
en mi casa, en mi familia, en mi hijo, en mi esposo, en mi finanza. Haz un milagro, Señor. Sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, te encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Dígalo, pídaselo, Señor, haz ese milagro, Señor. Haz un milagro. Señor, sáname. Señor, sana mi matrimonio. Sana mi finanza, Señor. Sana a mis hijos, Padre. Sana, Señor, a mi familia, Señor. Porque yo creo lo que tú hayas dicho, Padre. Yo voy a dejar todo y a seguirte a ti, a adorarte, Señor. Creo en ti, Señor. Creo que tú puedes cambiar la situación. Entra en mi casa. Entra en mi corazón. Entrégate en mi vida. Gobierna mi corazón. Gobierna mis decisiones. Todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, te encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias. Creemos, Padre. Creemos que tú lo vas a hacer, Padre. Porque nada es imposible para ti, Señor amado. Te damos gloria, te damos honra por esta palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Feliz tarde.